Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, lo prometido es deuda. Debido a los errores, ¿no?, que hubo en la transmisión de la mañana, vamos a recuperar pues algunos precisamente de los temas que quedaron pendientes. Uno de ellos, el que tiene que ver con Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, quien de repente, de la nada, desapareció del escenario, de las redes sociales. Se comenzó a señalar que se debía a una presunta investigación que se estaría desarrollando en los Estados Unidos, acusándola precisamente de malversación de fondos, de lavado de dinero. Posteriormente reaparece, pero no de forma protagónica, lo hace en una fiesta, en una reunión con una mujer vinculada a la Unión Tepito, según diversas crónicas reporteriles, y en un evento con Francisco Burgoa, con el experto en derecho Francisco Burgoa, quien da una ponencia en la FES, en donde los jóvenes pues obviamente ubican a Sandra Cuevas y se empiezan a tomar fotos con ella. Hace unos días dio una entrevista a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. En esa entrevista, Sandra Cuevas pues se lanza con todo en contra de Ricardo Monreal y en contra precisamente de Alessandra Rojo de la Vega. En el caso del primero, pues lo acusa de haberla utilizado, incluso de haberla amenazado de muerte cuando decidió ya no operar a favor incluso de Katy Monreal, quien buscaba ser la nueva alcaldesa de la Cuauhtémoc, y reconoce Sandra Cuevas que sí, que Monreal era su padrino político. Entre los puntos que más se ha destacado en los medios nacionales y también, por supuesto, internacionales, es el señalamiento de que Ricardo Monreal operó en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto es cierto, es decir, todos sabemos perfectamente que Ricardo Monreal Ávila, tras ser hecho a un lado como candidato a jefe de gobierno, decidió operar en contra precisamente de su partido de Morena en las elecciones del 2021. ¿Cuál es esa historia? Comencemos desde el principio, si les parece bien. Sandra Cuevas eh, es un personaje que ha sido instrumentalizado para los intereses de líderes o lideresas más importantes. Pasó de ser una apoyadora contumaz hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador a una golpeadora de todo lo que pareciera o se simulara a la cuarta transformación. Alguien que en una infinidad de ocasiones le faltó el respeto a la ahora presidenta de la República, a la cual incluso llegó a amenazar en el sentido de que ella iba a impedir de que fuera presidenta. Ustedes recuerdan, ¿no?, cuando se descubrieron precisamente esos avisos, esos mensajes en papel en donde pues estaban creando una guerra sucia en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, que Sandra Cuevas se puso furiosa, se enfrentó con la autoridad que la había detectado, en fin, que incluso en varias ocasiones aseguró que estaba siendo perseguida por la jefatura de gobierno porque la veían como una rival importante rumbo a la silla del Águila, o por lo menos para suceder a Sheinbaum Pardo. Ricardo Monreal fue alcalde de la Cuauhtémoc y desde ahí pensó que podía tener control de la Ciudad de México y convertirse en su jefe de gobierno, porque sabía que ser jefe de gobierno lo catapultaría a una posición mucho más favorecedora en sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, nunca esperó que Andrés Manuel López Obrador le pusiera un freno y que le dijera: te necesito en el Senado de la República. Ahí es donde vas a operar, ahí es donde le vas a ser útil al movimiento. Por supuesto que para Monreal fue un golpe, sobre todo al enterarse quién sería la candidata a la jefatura de gobierno. Una persona que él conoce, conocedor de la política como es, una persona del gusto de Andrés Manuel López Obrador por afinidad ideológica, por un concepto de honestidad, un concepto de capacidades, y que al llegar precisamente a ese puesto se convertía en la carta más fuerte de Morena para la candidatura presidencial. Monreal comenzó a operar entonces de distintas maneras, siempre pensando en su propio beneficio. Incluso llegó un momento en donde pensó en abandonar Morena, pero claro, para que esto resultara eficiente, según dice el manual de la ciencia política,
del chapulineo, pues tenías que irte, ¿no?, como víctima. Y lo tenía todo planeado en el Senado de la República para aparecer en el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, nunca aprendió Monreal que él podría ser todo lo conocedor de la política que quisiera, pero que López Obrador le daba la vuelta, así de sencillo, y se lo volvió a demostrar en ese momento, en el cual impidió toda la operatividad de Monreal y lo dejó en una posición en donde si abandonaba a Morena, quedaría no como víctima, sino como traidor. Por lo tanto, tuvo que aguantar, en pocas palabras, y incluso aceptar participar en la famosa corcholatiza, en donde sabía perfectamente que no tenía ninguna posibilidad de llegar a la silla del Águila, cuando mucho ser coordinador de los diputados. Por lo tanto, ¿qué hizo Monreal? Operar a favor de un segundo candidato que pudiera derrotar a Claudia Sheinbaum, este caso concreto de Marcelo Ebrard Casaubon, ¿no? Esta alianza que se dio incluso entre estos personajes, que tampoco les alcanzó ni surtió el efecto que ellos consideraban, ya que la doctora Sheinbaum pues ganó la contienda interna de Morena por un amplio margen. Y aquí es en parte lo que les comentaba en la mañana. Yo me sigo sorprendiendo de verdad muchísimo con estos políticos que pierden de vista sus reales capacidades. Nadie duda de la facilidad que tiene Ricardo Monreal para manejar diversos temas. Es un hombre que sabe sobrevivir en la política, que sabe empoderarse, que sabe enlodarse, que sabe perfectamente cómo moverse en esos pantanos pero tan soeces. Es un hombre que maneja muy bien el doble discurso, es un hombre que maneja muy bien ese discurso falaz, priista, ¿no? Donde se anteponen supuestamente las causas sociales, se antepone, por supuesto, el interés de los que menos tienen, cuando en realidad lo que haces es simplemente manejar tu propia agenda. Monreal es un personaje perfectamente diseñado en ese tenor, pero nunca sería presidente de la República. Es lo mismo que pasaba con Manlio Fabio Beltrones. Beltrones es otro personaje que vaya que conoció el sistema, Beltrones. Vaya que tiene un conocimiento pleno y hoy derrotado por un porro como Alejandro Moreno. Así de sencillo. Beltrones, Monreal y muchos otros que han aparecido, Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández Ceballos, en fin, que han aparecido en este escenario como grandes operadores políticos, no les alcanza el carisma, ni les alcanza el liderazgo, ni les alcanza, por supuesto, la visión que tiene la gente de ellos para poder ser algo más que los que están detrás del trono. Y en muchas ocasiones, los que trabajan para el trono. Nada más. Pero es normal que mucha gente piense o crea, ¿no?, que tiene posibilidades. Digo, ahí está Silvano Aureoles, ¿no? Silvano Aureoles, que de verdad también pensó que podía ser presidente de la República y hasta le hizo berrinche a Claudio X González y después tuvo que pedirle disculpas a Xóchitl Gálvez y hoy anda prófugo de la justicia. Sin duda, la jefatura de gobierno es un lugar en donde tienes posibilidades mediáticas, tienes posibilidades políticas, tienes posibilidades económicas de aspirar a la silla del Águila. Lo hemos visto desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, posteriormente el propio Andrés Manuel López Obrador, ahora la doctora Claudia Sheinbaum, y sin dejar de lado los intermedios, ¿no? El caso de Rosario Robles, que después de la jefatura de gobierno pasó directamente a la dirigencia nacional del PRD, debido a la exposición que le dio el primer cargo. Marcelo Ebrard Casaubon, que si no hubiera sido jefe de policía y no hubiera sido un buen jefe de gobierno, no sería lo que es hoy en día. Un hombre que cuando quiso ser presidente de la República perdió, así de simple, perdió la elección interna con Andrés Manuel López Obrador. Pero esa etapa fue determinante en la trayectoria que hoy soporta al propio Marcelo Ebrard Casaubon en la Secretaría de Economía. Hay otros como Miguel Ángel Mancera, que dentro de toda su banalidad criminal, pues de verdad el hombre pensó que al haber sido jefe de gobierno podía aspirar a algo. Sin embargo, desde un principio la oposición lo puso en paz y decidió unir con Ricardo Anaya, que fue un pésimo candidato, aunque yo sí creo que Mancera hubiera sido peor incluso que el propio Ricardo Anaya. De ahí precisamente la ambición de Monreal por controlar, por ser jefe de gobierno. No pasó
Y entonces tomó revancha, así de sencillo. Tomó revancha en el 2021. Operó junto con el PAN y el PRI para arrebatarle alcaldías a Morena, para complicarle el proceso a la entonces jefa de gobierno y que esto de una u otra forma influyera en la decisión final para competir por la presidencia. Y uno de sus actos más visibles fue precisamente la creación del personaje de Sandra Cuevas, a quien colocó ahí en la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, en la alcaldía de Cuauhtémoc. El problema fue que el monstruo se le salió de las manos y no resultó ser tan eficiente como ellos mismos hubieran pensado. Desde aventar pelotas con billetes hasta agredir a ciudadanos, secuestrar policías, amenazar a medios de comunicación, tener una actitud golpista a favor de gente impresentable, presuntos desvíos de recursos, presuntas relaciones con la Unión Tepito, en fin, un personaje que lejos realmente de poder ser útil a una causa, se fue convirtiendo en un lastre, pero lo fueron utilizando como una especie de golpeadora, porque pensaron que de una u otra manera podría generar algún tipo de reacción. Así de limitados fueron los liderazgos del PRI, del PAN e incluso del propio Ricardo Monreal. Vino este rompimiento entre Ricardo Monreal, ¿no?, y Sandra Cuevas. Ella se inclina totalmente a la oposición y a partir de ahí comienzan estos dimes y diretes, ¿no?, que se han señalado durante tantos y tantos y tantos años y en donde se han dicho hasta la saciedad, porque seamos claros, Sandra Cuevas lo que sí tiene es eso, que cuando se pelea con alguien le saca absolutamente todos los trapitos al sol. Lo hizo con Alejandro Moreno, lo hizo con los panistas, lo hace ahora con Ricardo Monreal y de paso también va sobre Alessandra Rojo de la Vega. ¿Dijo mentiras Sandra Cuevas? No, yo no creo que haya dicho ninguna mentira en realidad durante esta charla. Simplemente profundizó en temas que ya se habían discutido anteriormente y que evidencian en toda plenitud a un personaje como Ricardo Monreal. Un personaje que lo hemos dicho en otras oportunidades, todo movimiento, y eso lo sabía muy bien Andrés Manuel López Obrador, requiere a este tipo de operadores. Fontaneros, dirían por ahí, ¿no? El problema es cuando estos personajes no le son fieles a un movimiento. El problema es cuando estos personajes ya no te son leales a ti. El problema es cuando estos personajes anteponen completamente su interés personal. En ese momento entonces se convierten en un obstáculo. Monreal se mantuvo dentro de la corcholatiza por sobrevivencia política, porque sabía que ir a otro partido político no le hubiera permitido en ningún momento mantenerse en la posición que tiene en la actualidad. Ni en MC, ni en el PRI, mucho menos en el Partido Acción Nacional. Ya desde la Cámara de Diputados ha comenzado a ser nuevamente Ricardo Monreal, ese hombre que opera para sus propios fines, ese hombre que tiene personajes como el señor Pedro Aces, ¿no?, como el señor Ceballos, quienes por supuesto han, según una columna de la periodista Sabina Berman, han secuestrado literalmente a la bancada, en donde existen legisladores y legisladoras que se sienten de verdad intimidados, solos, perseguidos por personajes que consideran van en contra de cualquier concepto ideológico de la Cuarta Transformación. Y el ejemplo perfecto fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, un caso en donde las legisladoras que decidieron pedir que sí se le aplicara el desafuero fueron cuestionadas por Pedro Aces, fueron amenazadas, según sus propias palabras, y fueron intimidadas. Incluso Monreal fue sarcástico y socarrón con muchas de sus demandas. ¿Es un hombre en el cual pueda confiar la presidenta Claudia Sheinbaum? No, por supuesto que no. Y dudo mucho que la presidenta Sheinbaum no lo sepa. Le decía en la mañana, uno de los puntos que más utiliza la derecha para cuestionar las capacidades de la presidenta es que dicen no es un animal político. Efectivamente, Claudia Sheinbaum no se forjó en la grilla política, pero sí se forjó en la política. Ojo con ese aspecto. Claro, si estamos esperando un personaje similar en formas que Andrés Manuel López Obrador, no, son personalidades totalmente distintas. Son formas de pensar y de actuar muy diferentes por las mismas formaciones profesionales de ambos. Pero eso no demerita una cosa de la otra, ¿eh?
La doctora Sheinbaum, vaya que entiende el mar político, y lo entiende bastante bien, pero tiene una forma de ejecutar muy diferente a la que tendría el propio Andrés Manuel López Obrador, y también muy similar. Usted recuerde que cuando Andrés Manuel López Obrador le hablaban de problemas internos de Morena, siempre se refería a todos con un aprecio. El caso de Marcelo Ebrard, cuando Marcelo Ebrard denunció irregularidades, cuando denunció que se iba, jamás escuchamos de Andrés Manuel una acción agresiva en contra de Ebrard. Incluso en todas las oportunidades que tuvo, lo llamó mi amigo. ¿Por qué? Porque para Andrés Manuel era fundamental la unidad. Y porque no necesitas gritar ni amenazar para que tu liderazgo sea reconocido. Lo mismo pasa con la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha tomado determinaciones importantes en los últimos días relacionadas con lo que pasa en Morena. Ha recibido respuestas nada favorables, por supuesto, a aquellos grupos que se ven afectados, pero esa es su forma de actuar, ese es su tono al momento de hablar. Por eso, pero eso no quiere decir que baje la cabeza, eso no quiere decir que confíe plenamente en las personas, eso no quiere decir que le vean la cara. Son situaciones distintas. Además, hoy por hoy, para ella a lo mejor, y digo a lo mejor porque obviamente no estamos en su cabeza, la unidad es básica ante los embates de los Estados Unidos en este momento. Y no ayudaría nada hacerle el juego a una Sandra Cuevas que lo que busca es generar un conflicto interno, cobrar facturas, llevando como pretexto a la presidenta de la República. ¿Eso quiere decir que Claudia Sheinbaum no sepa quién es Monreal? Por supuesto que lo sabe. Aun y cuando hoy en la mañana pues haya dicho que Monreal está haciendo su trabajo, ¿no? Fíjense, le voy a poner el video porque como se los dije, no estoy pues recuperando lo que hicimos en la mañana. Lo importante yo creo es, por ejemplo, en este caso, las reformas que presentamos al Congreso, constitucionales, legales. Interna en la encuesta, no, pues estaban contra mí, entonces ya no van a ser tomados en cuenta. Pues no, todos somos valiosos en este movimiento. ¿Confía la presidenta de la República en el diputado Ricardo Monreal? Está haciendo su trabajo, Ricardo, y somos parte de este gran movimiento. Somos parte de este gran movimiento. Quien apuesta a la división del movimiento, ese sí apuesta a la derecha. Ese sí apuesta al conservadurismo. Gracias, presidenta. Ahí lo tiene usted. Esa es la postura de la presidenta, una postura pública. Pero insistimos, en los juegos de poder, todos saben perfectamente bien en dónde están parados. Y tienes que saber qué pelota recibes y qué pelota dejas pasar. ¿A ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Ahora, sobre Alessandra Rojo de la Vega. Alessandra Rojo de la Vega es otra Sandra Cuevas. Es decir, son dos personajes utilizados por otro tipo de intereses, colocados ahí por otro tipo de intereses que buscarán instrumentalizarlas con una finalidad que no tiene nada que ver con una mayor democracia, un mayor desarrollo, ni nada por el estilo. No perdamos de vista la relación de Ricardo Salinas Pliego con la alcaldesa en Cuauhtémoc, no perdamos de vista su relación con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, con este grupo precisamente del PAN de la Ciudad de México, que la ven como una opción a futuro, ¿no?, para la jefatura de gobierno. Incluso algunos han hablado que hasta la presidencia de la República. Sea cual fuera la situación, la alcaldesa haría bien en recordar lo que pasó con Sandra Cuevas, un personaje que crearon, empoderaron, potencializaron y abandonaron cuando a nadie le importaba. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.